5 ítems, verdadero y falso, alternativas, complete la oración, problemas de cálculo y definiciones propias. Cada pregunta vale un punto, ¿ya? No había ninguna pregunta que valiese más que otra. Respecto al primer ítem, verdadero y falso, teníamos varias aseveraciones, teníamos 9 preguntas. La primera versaba así: la ductilidad es propiedad que tienen algunos metales para poder ser deformados a temperatura ambiente. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque la propiedad para ser deformado a temperatura ambiente, ¿cómo se llama? Maleabilidad. La ductilidad es otra cosa. Es la capacidad de deformación plástica que tienen algunos metales, principalmente el acero. Así que la primera, falsa. La segunda decía: los aceros de bajo carbono se caracterizan por ser utilizados en estructuras de edificación, pues son los aceros de mayor resistencia que existen. Falso. Falso. ¿Cierto? Lo mencionamos un par de veces en la clase. Los aceros de bajo carbono o los aceros de construcción se caracterizan por tener buena resistencia, pero no es la máxima que pueden alcanzar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de carbono limitada. Esa es la gracia, porque tienen que ser dúctiles. ¿Ya? No pueden ser altamente resistentes porque pierden ductilidad. 3. Los aceros para herramienta poseen mayor cantidad de carbono que los aceros estructurales para aumentar su dureza y resistencia al desgaste. Verdadero, ¿cierto? Eso estaba, me parece que lo apunta el caso textual. Y justamente las herramientas necesitan tener alta dureza y resistencia al desgaste, esa es su función. Por eso el tipo de acero es distinto que el acero estructural. 4. La ferrita es un componente de los aceros y es quien aporta mayor cantidad de carbono a las aleaciones. Falso. El que aporta mayor cantidad de carbono se llama cementito. No ferrita. 5. A temperaturas bajas extremas, el acero disminuye abruptamente su resistencia a la tracción. Falso. No disminuye su resistencia a la tracción, al contrario, la aumenta a bajas temperaturas. Eso lo vimos, ¿seguro? Lo que disminuye es... ¿Qué disminuye con la temperatura? Cuando baja la temperatura en el acero. ¿Qué es lo que pierde el acero cuando disminuye la temperatura? Baja la ductilidad, pierde ductilidad, ¿ya? Pero aumenta la resistencia, por tanto la respuesta era falsa. La 6. Las estructuras reticuladas trabajan como un conjunto por cuanto pueden asumir cargas de todo tipo. ¿Verdad? Eso está en los apuntes incluso, ¿cierto? Lo habíamos conversado también. Ese era uno de los grandes beneficios que tiene la estructura reticular. 7. Maleabilidad es el grado de deformación elástica de un material. Si sabían la anterior, debería haber sabido esto, ¿cierto? Falso. Porque ya dijimos, la maleabilidad es la propiedad de un material de ser deformado a temperatura ambiente. 8. Los daños típicos en conexiones apernadas son 4, y estos pueden ser fallas por corte, por flexión, por tracción o por aplastamiento. ¿Será? Verdadero. Está en los apuntes también, las 4 formas de falla de las conexiones apernadas. 9. Se sabe que el origen del acero se remonta a la civilización egipcia, quienes fueron los primeros en usar técnicas para fundir hierro, cerca del año 3000 a.C. Falso. Sí, es cierto que existen, digamos, vestigios arqueológicos, digamos, de esa data egipcia, pero eso no prueba que fueron los primeros. ¿Ya? Dijimos, ¿cierto?, cuando hablamos de la historia del acero, que no hay consenso científico respecto a cuándo se originó por primera vez el acero. ¿Ya? No se sabe exactamente cuál fue el origen.
Por tanto era falso. Hasta ahí teníamos 9 puntos ya. 9 puntos correctos. 9 puntos. El primer ítem que era verdadero. ¿Tenían los 9? Bien. Después venía el ítem de alternativas, donde eran 3, 4, 5 preguntas de alternativas. Aquí en la alternativa probablemente les salieron en distinto orden a todos, porque ahí las tira la aleatoria del sistema, ¿ya? Por tanto, si la pregunta a uno le salía correcta la A, a su compañero no necesariamente le iba a salir la alternativa A, le iba a salir en otro orden, ¿ya? Pero la respuesta correcta era la misma, independiente de la letra que le salía. La pregunta 10, que era la primera de alternativa, decía: respecto a la producción mundial de acero, ¿qué se puede decir? Bueno, ahí había alternativas, ¿cierto? Estaba una que decía que el 100% corresponde a acero al carbono, obviamente no, sabemos que hay 8 tipos de acero. El 5% corresponde a aceros con otras relaciones, tampoco era cierto, ¿cierto? 50% acero al carbono y 50% acero aliado, no. Y la correcta era el 90% corresponde a acero al carbono, ¿cierto? O de bajo carbono, eso. ¿Ya? ¿Qué era lo que habíamos visto en clase? Esa era la correcta. Primera buena. La 11, ¿qué decía? ¿Qué se entiende por falla frágil en el acero? Ahí también teníamos distintas alternativas. Decía, por ejemplo, cuando el acero falla con una carga repentina. Eso no es cierto. Eso no es frágil. ¿Ya? Cuando el acero falla antes de llegar a su resistencia máxima. No necesariamente. ¿Ya? O sea, no está relacionado directamente con la fragilidad. Cuando el acero falla por falta de rigidez. No tiene nada que ver. Y la correcta era cuando el acero se deforma poco antes de romperse. ¿Verdad? Incluso dimos el ejemplo del vidrio. ¿Verdad? Es una característica de los elementos frágiles. Poca deformación, ¿cierto? Cuando llega al momento de la rotura. Después teníamos la 12, que decía: ¿cuál de estos usos no corresponde a aceros inoxidables? Para fines decorativos, no. Entonces, si es acero inoxidable usualmente para tuberías de conducción de fluido, obviamente que tiene que ser inoxidable. Para fuselaje, también eso está dentro de lo inoxidable. Y la correcta era para ejes de motores, ¿ya? Ese tipo de acero tiene que tener otras características, ¿cierto? Más de resistencia a la abrasión, al desgaste, ¿cierto? Al impacto. Eso estaba en los apuntes, ¿cierto? Estaba dicho casi textual en los apuntes. La pregunta 13, ¿qué sucede cuando aumenta la cantidad de carbono en el acero? Ahí teníamos alternativas, ¿cierto? ¿Aumenta la resistencia y aumenta su tenacidad? Falso, porque la tenacidad disminuye cuando aumenta el carbono. Después teníamos, disminuye la tenacidad y aumenta la ductilidad. Falso, ¿cierto? Si aumentamos el carbono, disminuye la ductilidad, no aumenta. Después teníamos, aumenta la fragilidad y disminuye la dureza. Falso, ¿cierto? Y la correcta era, aumenta la resistencia y aumenta la fragilidad. Esa era la. 14. Indique cuáles son los principales elementos que se utilizan para fabricar acero. Así que no la respuesta correcta, digamos, que no está en la cabeza. ¿Cuál era la alternativa? Hierro, níquel y silicio. No. Había una alternativa que decía que no se fabrica, se extrae como materia prima. Entonces, lo que dijimos, el acero no es materia prima. ¿Ya? Después teníamos ferrita y cementita, ¿no? Porque estamos hablando de elementos, ¿cierto? No de ordenamiento, digamos, cristalino. ¿Ya? Y la correcta era, obviamente, el hierro y el carbón, ¿cierto? Que sabemos que esos dos elementos son fundamentales y no pueden faltar. Esa era la correcta.
Después la letra, o sea, la número 15 está eliminada, ¿cierto? Porque era una pregunta que no correspondía. La 16 decía, ¿qué se entiende por fusibilidad de los metales? Ahí teníamos, ¿cierto? La alternativa decía, algunos metales que permiten darle forma en estado semisólido. Nunca hablamos de estado semisólido cuando lo apunto. Algunos metales que permiten darle forma en estado sólido caliente. No, ese tiene otro nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Porfiriato. Algunos metales que permiten darle forma en frío, tampoco. Y la correcta era algunos metales que permiten darle forma en estado fundido. ¿Ya? Eso era fusibilidad. Y ahí teníamos 5 puntos más. Esa era la alternativa. Listo, ahí tenemos un 4. ¿Qué más? Ahí me paraba, ya tranquilo para ahí. Después teníamos el tercer ítem que era completar la oración, ¿cierto? Ahí teníamos 1, 2, 3, 4 preguntas. La 17 decía, una causa de falla frecuente en elementos estructurales es el fenómeno de espacio, el que consiste en una deformación general o local del elemento, que usualmente ocurre en elementos muy esbeltos, por falta de precisión en las uniones o apoyos. Mande. Ese también está regalado. La 18 está eliminada porque era una pregunta que no corresponde. La 19 decía, la estructura cristalina en que se encuentra naturalmente el hierro y que posee la mayor cantidad de carbono es la espacio, la que hace que este tipo de hierro sea muy duro. Si contestaron bien la anterior, la cosa, digamos, de asociar la pregunta y ahora tiene la respuesta, era la cementina. ¿Ya? La 20 decía, las uniones soldadas tienen básicamente dos formas de fallar. Una posibilidad es cuando el cordón de soldadura es paralelo a la carga, en tal caso la falla eventual será por carga de corte o cizalle. Vamos, otra mala. En la 21 decía, el sistema estructural llamado espacio está conformado por vigas, columnas y diagonales con uniones articuladas capaces de dar flexibilidad sin transmitir carga de fricción hacia los pilares. Eso es el, ¿cómo se llama ese? Marco arrastrado. Hablamos en clase. Las famosas riostras que se ponen en los marcos. Profe, si puse arrastrado nomás y no marco. ¿Cómo? Puso arrastrado. Más o menos, puede ser, algo puede caer. ¿Sí? Yo tenía la idea. Ya, y ahí teníamos 4 puntos más. Eso era la oración. Qué buena. Después teníamos un par de problemas de cálculo. El primero decía, se tiene una barra de níquel. Ahí ya me estaban dando el material, ¿cierto? De sección transversal circular, sólida, temperatura ambiente, de 23 grados Celsius. Me estaban dando la temperatura inicial. Vamos a darle aquí. Para que quede claro cómo se hace la cosa. ¿Vamos a darle? Este era el problema de los dos. La temperatura inicial era entonces 23 grados. Después teníamos
En esas condiciones, en la temperatura ambiente, ¿cierto? El radio, ¿cierto? De la varilla era 10 centímetros, lo que me importa, y el largo era de 3,6 metros. El largo inicial. 3,6 metros o... Después dice, en la noche se llega a una temperatura extrema de menos 5 grados. Temperatura final, menos 5. Determina la longitud de la barra en la condición final, en centímetros. Es decir, tenemos que determinar la longitud final expresada en centímetros. Y además nos dan el dato del coeficiente de expansión térmica, que era 12,5 por 10 elevado a 11. Y listo. Bueno, ahí sabemos que lo primero que tenemos que hacer es calcular el delta de temperatura, ¿cierto? Que es, por definición, temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es menos 5 menos 23. Por tanto, el delta de temperatura es menos 28 grados. Después tenemos que recordar, ¿cierto?, cómo se calcula la longitud final cuando un elemento está sometido a temperatura o a alta temperatura, que era esta fórmula, ¿cierto?, conocida, la vimos clásica. Y tenemos todo, la longitud inicial es 360, 1 más coeficiente de expansión térmica, que es 12,5 por 10 elevado a menos 6, por el delta de temperatura, que es menos 28. Y si calculamos correctamente eso, debiese darnos 359,874. Lo que tiene sentido porque pasa de temperatura cierto alta en el día a muy baja en la noche, por tanto se tiene que contraer. Si medía 360, es lógico que se tiene que contraer. Si el delta de temperatura es negativo, está en frío. Eso tiene que ponerlo numéricamente en la casilla, porque el sistema no le deja poner letras, ¿cierto? Como muchos se dieron cuenta. Obviamente, alguien puede haber tenido una diferencia decimal acá, por eso yo tengo que revisar uno a uno, porque si alguien puso 359,9, por ejemplo, eso igual está bien, no está mal, pero el sistema se lo va a cobrar mal, porque no es exactamente lo mismo. Por eso yo tengo que revisar uno a uno. Después teníamos la pregunta 23, ¿cierto?, que era un poquito más rebuscada, yo creo que era quizás la más rebuscada de la prueba, pero requería un poquito más de análisis, nada más. ¿Ya? Que decía, se tiene una vara metálica de sección transversal circular, se sabe que a temperatura de 6 grados Celsius, vamos a verlo acá, 23, a la temperatura inicial, ¿cierto? 6 grados Celsius. Me dicen que la longitud es 2,95 centímetros, es decir, la longitud inicial es 6,65. Y que a temperatura 46 grados Celsius, es decir, la temperatura final, en esa condición su longitud es de 2,95,019. Me dan temperatura inicial, temperatura final, longitud inicial, longitud final. Y en esas condiciones me preguntan cuál es el coeficiente de expansión térmica del material, ¿cierto? Eso es lo que me están preguntando, expresado en 1 dióxido. Y para eso teníamos que echar mano a las mismas fórmulas, ¿no? Solo que teníamos que hacer el despeje correcto porque tenemos toda la información, ¿no? Lo único que no tenemos es, por tanto, decir que hay alguien detrás de esta misma fórmula. Es decir,
recordando que esta es la fórmula original. Tenemos que despejar ese valor. Y ahí, bueno, aritméticamente ustedes pueden hacerlo como más les acomoda, ¿cierto? Pero esto que está multiplicando lo podemos hacer dividiendo, ¿cierto? Entonces esto me queda así. Este que está sumando pasa restando, por tanto me queda ahí. Y esto como se está multiplicando, para despejar finalmente el alfa, este que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. Por lo tanto, lo puedo expresar así, por ejemplo. Y si lo acomodo un poco para que quede más bonito escrito, ¿cierto? Lo mismo que decir que esto es 1 por de esta temperatura por longitud final menos longitud inicial menos. Y ahí reemplazamos los valores. ¿Ya? El delta T, ¿cierto? Lo calculamos como siempre, que es temperatura final menos temperatura inicial. Y ahí cuánto nos da? Nos da 43 menos 6. ¿Cuánto es eso? 37 grados. Ese es el delta temperatura. Y ahí ya reemplazamos en la fórmula de arriba todos los datos que ya tenemos. 1 dividido por 37 por longitud final, que era 295,019 dividido por 295 menos. Si metemos eso a la calculadora correctamente, y dice dar 2. Por 10 elevado a 6. Eso obviamente el sistema no lo acepta, ¿cierto? Porque no reconoce caracteres. Entonces, una posibilidad es escribirlo como decimal, ¿cierto? Correr la coma, ¿eso qué significa? Menos 6, significa que tengo que correr la coma 6 veces hacia la izquierda. Por tanto, eso es ahí. Obviamente esa es la unidad, pero solo tienen que poner el número. Bien, esa parte, ¿cierto? Este era los problemas, eran dos. Ahí teníamos dos puntos. Yo me puedo ayudar a recordar esa parte cuando pasé de abajo de la pizarra hacia arriba, la aritmética de ese proceso. De aquí, ¿cómo pasé acá? Claro. Es básicamente la misma expresión, lo que pasa es que lo escribí de otra manera, porque la igualdad te permite darlo vuelta, ¿cierto? Porque aquí lo tengo a la izquierda, pero lo que hice fue darlo vuelta, es decir, esto primero lo puedes escribir así. ¿Estamos de acuerdo? Que ahí lo digo. Es lo mismo, pero está dado vuelta. Y aquí, bueno, aquí se aplica, digamos, una regla que no me acuerdo cómo se llama, pero que es de las fracciones. Que si tú tenés A dividido por B, C dividido por D, esto es lo mismo que A por D, dividido por B por C. Es como multiplicar los extremos y los medios. Los extremos quedan arriba y los medios quedan abajo. ¿Sí? Esa es una regla de la álgebra. Y eso más o menos lo que usamos acá para expresarlo de otra manera. Porque en definitiva, esto sería como. Esto yo lo puedo escribir así. Aquí ya estoy hilando fino, pero es para tratar de explicar toda la lógica. Ustedes saben que todo número está dividido por 1. Por tanto, este número está dividido por 1 y el otro está dividido por 1. Por tanto, si quiero aplicar esa regla, esto al
final lo que hago es que multiplico esto y multiplico esto. Entonces, ¿qué hago? Este me queda por 1 y este me queda 1 dividido por t. ¿Eso? 1 dividido por t. ¿Ya? Más o menos así. Entonces se entiende bien, pero al final hay otra forma de expresarlo. No, sí, creo que si era para recordarme la regla de lo que explico arriba. Vale, gracias. Ya. Bien, de ahí quedaba el último ítem, que eran las definiciones cortas, que eran 1, 2, 3, 4, 5. No, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, la idea es que las respuestas aquí sean cortas. ¿Ya? Ustedes, digamos, ya hemos tenido, digamos, experiencia con nuestras pruebas, y la idea es que sea una definición súper precisa, ¿cierto? Sin poner relleno innecesario. Y bueno, ¿qué decía la primera? Que era la pregunta 24. Defina brevemente, ¿cierto? No más de 3 líneas. ¿Qué entiende por fatiga en el acero? Ahí obviamente no hay una respuesta única, ¿eh? Cada uno podría expresarlo de manera diferente. El fondo del asunto es lo importante, ¿ya? Yo aquí en la pauta de corrección les puse una definición, digamos, como guía, pero no quiere decir que tiene que ser exactamente lo mismo que yo puse, pero sí la idea de fondo tiene que ser la misma, ¿ya? ¿Qué cosa? Es un tipo de falla, primero, eso es importante. Es un tipo de falla que se presenta en estructuras metálicas, o en estructuras de acero, o en elementos de acero, ¿ya? Debido a cargas o solicitaciones cíclicas o repetitivas, ¿cierto? O periódicas en el tiempo, que se repiten, ¿ya? Esos son los conceptos que son importantes que aparezcan en su vida. Primero, que es una falla producida por cargas repetitivas, cíclicas, ¿ya? Y ese ciclo repetitivo lo que causa finalmente es que se desgastan las propiedades mecánicas del acero, del elemento, ¿cierto? Del material. Después teníamos la 25, defina brevemente, no más de 3 líneas, ¿qué entiende por temple en el acero? Lo mismo, aquí yo les puse una definición, ¿cierto? Base, pero ustedes pueden responder distinto. La idea es que el concepto de fondo sean los correctos. Primero, lo importante es que tienen que decir que el temple es parte, ¿cierto?, importante del tratamiento térmico que se le da al acero o a los metales, ¿cierto? El acero es el que no importa. ¿Y en qué consiste ese proceso de temple? Básicamente en someterlo a un ciclo de cambio de temperatura, ¿cierto? Primero muy caliente, ¿cierto? Y después enfriarlo con cierta velocidad, ¿ya? Que puede ser, digamos, bajo distintos medios, ¿cierto? Puede ser con aire frío, con aceite, con agua, depende del temple que se le quiera dar al acero, ¿ya? Pero básicamente ese es el proceso de temple, ¿ya? Someter, ¿cierto?, una pieza metálica a un cambio de temperatura brusco para alterar o para conseguir ciertas propiedades mecánicas en ese elemento metálico, ¿ya? Aquí que les puse yo, les leo textual. Es parte del tratamiento térmico que se le da a ciertos metales como el acero. Consiste en calentamiento y enfriamiento con cierta rapidez, ¿cierto?, en el metal, de manera de lograr cambios en las cualidades de dureza y resistencia del material. Profesor, en la PPT se hace referencia al temple como el temple recocido para tratar la martensita que se producía en el tratamiento. Bueno, esa era una definición ya un poco más específica, pero bueno, habría que ver exactamente qué se escribió ahí, pero no es que esté malo, digamos. Si tú, digamos, defines
te va a la definición de martensita, digamos, y altenita, porque es parte, digamos, del mismo proceso. Pero ahí tenemos que ver exactamente qué fue lo que escribió. Después tenemos el 26, que decía, defina brevemente, no más de 3 líneas, qué entiende por acero para herramientas. Está regalando. Si arriba está dicho. Que no se da cuenta, digamos, Bueno, ¿cuál es lo importante decir ahí? Que es un acero con una mayor cantidad de carbono. Eso es importante decirlo. Sabemos que las herramientas tienen una mayor cantidad de carbono, ¿cierto? Porque busca obtener otras propiedades distintas, principalmente dureza y resistencia al desgaste. ¿Ya? Básicamente esas dos cosas tenían que estar en la definición para que estuviera correcto. (27) Defina brevemente, no más de 3 líneas, ¿cierto? ¿Qué entiende por tenacidad en el acero? También lo mencionamos, ¿cierto? Cuando hablamos de las propiedades físicas y mecánicas del acero. ¿Qué es lo importante decir ahí? Que es una propiedad física o una propiedad mecánica, ¿cierto? Del acero o de los metales en general, que tiene que ver con la capacidad del material de soportar trabajo. Recibir carga y soporte a sí mismo. de disipar energía de impacto, ¿ya? Sin romperse. Esa es la gracia, porque algo puede, digamos, yo lo puedo pegar y se rompe y no tiene buena tenacidad. La tenacidad tiene que ver con la capacidad de disipar esa energía, ¿cierto? En forma de impacto, en forma de carga repentina, ¿ya? Sin romperse. Esa es la gracia. Como resistencia a romperse. Sí, a algunos le dicen de manera simple resistencia al impacto, ¿ya? Pero lo que hay detrás de esa frase, resistencia al impacto, y lo formal, ¿cierto? Cuando uno habla de tenacidad, es la capacidad de disipar esa energía, ¿ya? Porque cuando uno golpea, ¿cierto? Algo, lo que está haciendo es que le está transfiriendo energía, ¿cierto? Repentina, ¿cierto? Una gran cantidad de energía repentina a un elemento. Y si ese elemento no tiene la capacidad de disipar esa energía repentina, se rompe. Pero, profe, ¿qué pasa si que no tiene la capacidad de disiparlo, pero sí es lo suficientemente resistente como para no romperse? Es que si no se rompe es porque tiene la capacidad de disiparlo, no hay otra opción, porque la energía no desaparece, la energía se transfiere. Un acero, si no se rompe por un golpe, Es porque tiene buena tenacidad, tiene capacidad de absorber esa energía de impacto. Si yo entiendo tu pregunta, y es bueno que se aclare, porque hay un concepto que tiene que ver con las leyes de la física, que la energía no desaparece. Entonces, si yo le imprimo una cantidad de energía repentina, ¿cierto?, a un cuerpo y no se rompe, es porque ese cuerpo la absorbió de alguna manera. Y tiene la capacidad de absorberla sin romperse. Si no, se rompe. Y al romperse también está disipando la energía. Cuando un elemento se rompe, disipa energía, ¿ya? Entonces esa energía se transfirió y se transformó, pero no desapareció de la nada. Ya. Después teníamos la número 28. Defina brevemente, ¿cierto? No más de 3 líneas, ¿qué entiende por riostra en el acero? También está regalada. ¿Qué es lo importante decir ahí? ¿Cierto? Son elementos estructurales, ¿cierto? Usualmente dispuestos de manera diagonal, ¿ya?, en la estructura, o inclinada si quieren, que tienen la función de... ¿Cuál es la principal función de las estructuras? fijar, dar rigidez. Rigidizar elementos, marcos, ¿cierto?, subsistemas. Esa es su principal función. ¿Y rigidizar para qué? Para evitar deformación excesiva. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cierto? Recuerden que el marco con uniones flexibles es muy deformable. Y la riostra la ponemos ¿para qué? Para evitar que esa deformación sea excesiva, ¿ya? Y estos elementos diagonales se caracterizan por trabajar ¿de qué manera? De manera axial, ¿cierto? O bien en tracción y compresión.
Después teníamos la pregunta 29. Defina brevemente, no más de líneas, qué se entiende por aleación en el acero. ¿Sí? Aleación. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la fabricación del acero, ahí lo mencionamos, se lo he mencionado por ahí y lo conversamos también. ¿Qué es lo que es la aleación? Bueno, ahí pueden haber distintas formas de expresarlo, pero básicamente lo que uno debe decir es que es una mezcla, ¿cierto? Una combinación de elementos homogénea. Es decir, yo trato de generar una mezcla homogénea, ¿cierto? Completamente bien distribuida en su conformación interna. ¿Ya? Y obviamente tiene que ser una mezcla de dos o más elementos, ¿cierto? Yo puedo tener una mezcla de un único elemento y eso no es una aleación. La aleación es, ¿cierto?, juntar más de dos elementos. Y en el acero sabemos que principalmente son, ¿cuáles? El hierro y el carbono, ¿cierto? Pueden haber otros más, ¿ya? Y va a depender, ¿cierto?, de qué elementos están en esa mezcla homogénea. De eso va a depender qué acero voy a obtener o qué propiedades va a tener ese metal finalmente, ¿ya? Eso. Lo principal es decir que es una mezcla o una combinación homogénea de elementos. Y la 30. Profe, ¿puede ser como fusión o unión entre metales también? Sí. Igual termina siendo aleación de Sí. distintos, como tenemos los Es que parámetros. unión igual es un término un poco menos preciso, porque yo podría unir dos metales sin que sea una mezcla homogénea. Ya. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo está expresada la definición. ¿Ya? 30. Último. Ahí no les pedía definir, pero sí les pedía explicar, ¿cierto? Les di un gráfico, el mismo que está en los apuntes, ¿cierto? Que mostraba tres curvas de esfuerzo de formación del acero a distintas temperaturas, que incluso yo me di el trabajo de explicarlo en clase, ¿cierto? Yo lo expliqué en instancia. Y que ustedes me explicaran, digamos, qué es lo que veían necesitar. ¿Ya? Bueno, obviamente, lo que yo esperaba, que ustedes me explicaran en 3 líneas, una línea para cada temperatura. Así breve. Porque teníamos 3 gráficos, uno que decía 400 grados Celsius, el otro 25 grados Celsius y el otro menos 196 grados Celsius. El de 25 grados Celsius es la temperatura ambiente. Ese gráfico representa el comportamiento del acero a temperatura ambiente, es decir, tiene una buena resistencia, ¿cierto? No tan alta, pero no es baja, ¿cierto? Tiene un comportamiento, digamos, a cierta altura plano, ¿cierto? Que es donde termina su resistencia láctica, empieza a deformarse de manera plástica, el típico comportamiento del acero. Que era este gráfico de acero. Si ustedes buscan un gráfico del acero en cualquier texto, lo van a encontrar así, ¿no? El típico. Buena resistencia mecánica, llega al límite elástico y se empieza a deformar, ¿cierto?, de manera plástica y después sigue, vuelve a resistir. Llega a su límite máximo. Ese es a la temperatura ambiente, a los 25 grados. Después teníamos el gráfico de los 400 grados Celsius, que era el más plano. Y claro, ahí tiene que ver con el comportamiento mecánico del acero a altas temperaturas. Lo dijimos, ¿cierto? Cuando tenemos un acero sometido a altas temperaturas, ¿cierto?, sobre los 400 grados Celsius, ya baja considerablemente su resistencia mecánica, por tanto ya no llega hasta ahí arriba, sino que llega mucho más abajo, ¿cierto?, y se deforma mucho, ¿cierto?, cuando está trabajando a altas temperaturas. Se vuelve como un chicle. Sin aumentar la carga, se empieza a deformar mucho. Eso es lo que dice. Y el último, que era, digamos, el que iba más arriba, que tiene que ver con la baja temperatura, ¿cierto? Menos 196 grados Celsius decía el gráfico. Justamente tiene que ver con que a baja temperatura el acero aumenta mucho su resistencia, pero se vuelve frágil, ¿cierto? Porque se rompe repentinamente. No está esta capacidad de deformación que tiene a temperaturas más bajas, o sea, a temperaturas más altas.
tanto, ahí, cuando llega a su máximo límite de resistencia, se rompe, sin deformación. Entonces, ahí vamos a ver la calidad de chamullo que me pusieron. Es lo mismo, pero pensado con otras palabras. Claro. Tenía que ser resistente, variable. Ya, y ahí teníamos, ¿cuánto le he dicho? 7 puntos más. Y ahí estaba todo, ¿vale? 7 puntos. Y ahí tenemos los 28. La próxima la podríamos hacer con pasta, también nos iríamos a la ¿Cuánto toma aquí? Me falta uno, me falta uno. O eran 8. Era de 27. No, aquí eran 6. En la alternativa eran 6, no sé. Ahí también. Ahí en serio, ¿eh?